designaron como ministro de Salud al señor César Vázquez Sánchez, militante del partido Alianza para el Progreso. Pero incluso antes de ser ministro, Vázquez era un hombre con mucho poder en el partido. Y ese poder lo usaba en el Congreso de la República. Esta noche, Panorama revela cómo el ahora ministro influyó para la contratación de su propia esposa en el Estado, en el despacho de una congresista, mientras que él, ese mismo mes, fue designado como asesor en el Congreso. La nota es de Alonso Dávila. ¿Cómo llega la señora Orna Vigil a trabajar con usted? Fue por recomendación del señor César Vázquez. El ministro de Salud y la contratación de su esposa. En el Congreso, todo quedaba en familia. ¿Cómo llega la señora Orna Vigil a trabajar con usted? Fue por recomendación del señor César Vázquez. Recomendación y tarjetazo del ahora ministro de Salud comprobado. César Vázquez Sánchez, antes de ingresar al Ministerio de Salud, tuvo su paso como asesor en el Congreso de la República. Ahí guardó un secreto, hasta hoy desconocido. Sí, juro. El ahora ministro de Salud tuvo un poder rotundo en el Congreso de la República. Pudo mover todas sus fichas para la contratación de su esposa, Juliana Orna Vigil, en el Parlamento. Él le brinda el CV de su esposa. Así es. Que es una profesional, que es importante que la necesite en mi despacho. César Vázquez Sánchez estaba por recibir un importante cargo en el Parlamento. Había sido congresista y era parte del brazo fuerte de Alianza para el Progreso. Vázquez no quería estar solo en el Congreso, así que optó por conseguirle trabajo a su esposa y lo logró. Listado de personal, apellido y nombres: Orna Vigil de Vázquez, Juliana Natalia. Cargo técnico, dependencia y oficina, Juárez Calle Heiby. ¿Usted sabía en ese momento de que era su esposa, la señora Orna Vigil? Sí, sí me lo dijo. Trabajo para las esposas en el Congreso, también de Alianza para el Progreso. Todos son los detalles del papel que jugó el ahora ministro de Salud César Vázquez en la contratación de su esposa en el Congreso, ahora en Panorama. Señor César Henry Vázquez Sánchez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar sin cometer actos de corrupción? Sí, juro. En el 2021, apenas se instaló este cuestionado parlamento, el ahora titular de Salud ya estaba a bordo. Fue asesor de la congresista Lady Camones en la primera vicepresidencia. Era evidentemente la cuota partidaria de Alianza para el Progreso. Vázquez Sánchez tuvo un cargo de nivel por el que recibió hasta 12,000 soles mensuales. Ese mismo mes, el ahora ministro de Salud se movió quirúrgicamente entre los congresistas para lograr un empleo para su esposa. Juliana Orna Vigil, no importaban las formas. ¿Usted conoce a la señora Juliana Orna Vigil? Sí, sí la conozco. Ella ha trabajado en su despacho. Así es, ella ha trabajado en mi despacho. ¿Qué tiempo? Un promedio de 3 meses, más o menos. ¿Cómo llega la señora Orna Vigil a trabajar con usted? Fue por recomendación del señor César Vázquez. Ni bien empezó este congreso, César Vázquez Sánchez buscó a la congresista Heiby Juárez, en ese entonces también de la bancada de Alianza para el Progreso, y la convenció para que finalmente ella contrate a su esposa, Juliana Orna Vigil. Porque todos saben que yo pertenecí en ese momento a Alianza para el Progreso, el señor pertenece a Alianza para el Progreso y bueno, trató de influir un poco en el tema de mi personal. Como usted lo oye, el ahora ministro de Salud, César Vázquez, influyó en la contratación del personal de la congresista Juárez. Él logró ubicar a su esposa Juliana Orna Vigil. Finalmente los dos, esposo y esposa, terminaron trabajando en el mismo Congreso. ¿Qué le
estaba muy interesado en que ella ocupe ese cargo en su despacho. Sí. ¿Qué le dice exactamente? Que es una profesional, que es importante que la necesite en mi despacho y que cuente con ella. ¿Usted sabía en ese momento de que era su esposa, la señora Orna Vigil? Sí me lo dijo. Él le brinda el CV de su esposa. Así es. Ese mismo agosto del 2021, Juliana Orna Vigil de Vázquez ingresó al despacho de la congresista Heidi Juárez Calle. El primer pago en recibir fue de 2.118 soles. Al mes siguiente, en septiembre, recibió 5.473 soles y en octubre 1.412 soles. ¿Cuáles eran las funciones que cumplía la señora Orna Vigil? En el caso de los técnicos, porque esa es la función que tenía que desarrollar, era el tema de evaluación de leyes, buscar, indagar, informarse que esa ley, por ejemplo, que a veces no solicitaban o requerían, tenía que buscar todo para armar la exposición de motivos, estar constantemente con la población. Juliana Orna Vigil tenía funciones claves en el despacho de Heidi Juárez. La molestia vino 3 meses después de su contratación. La esposa del ahora ministro no cumplía con su trabajo. ¿La señora Orna no le brindaba estos resultados? En este caso, la señora Amparo Advíncula, que era mi asesora principal, cada vez que tenía conversación con ella, me decía que las cosas que le encomendaba o que tenía que resolver dentro de mi despacho no lo hacía. Tuve varias quejas por parte de ella, entonces opté por retirarla del despacho. Juliana Orna Vigil fue separada del despacho de Heidi Juárez Calle por ineficiente. El despido, obviamente, no le gustó nada a la ahora titular de salud, César Vázquez, quien cogió el teléfono y llamó rápidamente a la congresista. Al momento de retirarla, el señor César Vázquez, ahora ministro de Salud, le increpa, le dice algo respecto. Bueno, me llamó, me dijo que no estaba de acuerdo. ¿No sintió en ese momento algún tipo de presión para volver a contratar a su esposa? Mira, ¿qué te puedo decir? Hay que preguntarle a él también. No conforme con eso, Vázquez también se comunicó con Amparo Advíncula, quien fue asesora de Juárez para increparle por el despido de su esposa. Mi asesora me comentó de que le había llamado, me comentó de que no estaba, o sea, que había habido ahí una discusión, una fricción y... César Vázquez estaba molesto y fue mucho más allá. Necesitaba explicaciones de por qué su esposa, la señora Juliana Orna Vigil, era despedida y buscó en persona a la congresista. Conversé con él personalmente y le expliqué las cosas. ¿Qué le dice en esa reunión? ¿No? De que mi asesora me mencionaba en reiteradas oportunidades que todo lo que se le encomendaba no lo cumplían. Para mí era una complicación. ¿No sintió en ese momento algún tipo de presión para volver a contratar a su esposa? Mira, ¿qué te puedo decir? Hay que preguntarle a él también, ¿no? César Vázquez habría aprovechado su posición en Alianza para el Progreso para darle beneficios a su esposa. César Vázquez abiertamente intercedía por su esposa en la misma institución, pero no se habría quedado ahí. Después del despido, coincidentemente, Juliana Orna Vigil pasó a trabajar a E-Salud. Fue designada como subgerente de promoción social de otros grupos vulnerables. Ahí, su jefa fue Tania Rodas Malca, escuche bien, excongresista y militante también de Alianza para el Progreso. Intentamos comunicarnos con ella, pero no tuvimos éxito. ¿Siente algún tipo de presión por parte de él para que ella pueda ocupar esa plaza? Fue que, mira, lo necesitas, es una persona que tiene experiencia. Me describió todas sus cualidades. ¿Usted confió en él? No me encuentro, confié, como confío en muchas personas. Este fue el papel que jugó César Vázquez Sánchez en la contratación de su esposa en este Congreso. Presionó. Trató de influir un poco en el tema de mi personal. Entregó su CV. Él le brinda el CV de su esposa. Así es. Que es una profesional, que es importante que la necesite en mi despacho. Logró su cometido Ella ha trabajado en su despacho. Así es, ella ha trabajado en mi despacho. y al ser despedida
reclamó. Mi asesora me comentó de que le había llamado, me comentó de que no estaba, o sea, que había habido ahí una ¿Discusión? no discusión, una fricción y... Una mala práctica de un personaje que se convirtió en funcionario del Congreso y hoy ostenta el más alto cargo en el Ministerio de Salud. Grave, muy grave es la conducta del señor César Vázquez de APP, de Alianza para el Progreso, quien parece haber normalizado el llamado tarjetazo. Hoy es el ministro de Salud, es el jefe de jefes del ente rector de la salud en nuestro país, el que toma decisiones, el que designa personal, el que maneja millones y millones de soles de presupuesto y demuestra, ¿no?, que la cuota del poder de Alianza para el Progreso está en este gobierno y también ahora el poder de turno en el Congreso lo tiene APP con su presidente Soto. Así que no descuidemos estas conductas.